Los saludo con gusto, soy Israel Rivas Bastidas del Movimiento Nacional por la Salud, papás de niños con cáncer AC. Y bueno, estamos haciendo estos podcasts semanalmente, tratándolos de hacer para usted, ¿verdad? Y dándoles nuestros puntos de vista o nuestro punto de vista acerca de los acontecimientos políticos que suceden en este país. Hoy quiero hablarles de un tema que va a causar seguramente mucha ámpula en ello, y es que, usted lo sabe, ocurrieron una situación sui generis en este país. Y es decir, algo que en muchos años no había ocurrido en México. Ahí por los 90, en el año 93, 94, ocurrieron estos bombazos en Sinaloa hace muchos años, ¿verdad? En la Fiscalía, en la sede de la Fiscalía, bueno, no en la Fiscalía de la Procuraduría General de la República, pero eso tiene más de 30 años que había ocurrido en México, y fue un acto aislado. Si usted se da cuenta, lo que ocurrió en Guanajuato, ¿verdad? Estos dos autos bomba que se pusieron allá, pues rompe o se sale del molde en la que el crimen organizado había actuado en este país, regularmente con otro tipo de situaciones, generando otro tipo de violencia, ¿verdad? Que no deja de estar fuera del término que ahora le voy a decir, y que a mucha gente le da miedo utilizar, pero esa es la verdad. Y que debemos estar muy alertas por lo que significa justamente ello. ¿A qué me estoy refiriendo? Y es que estos dos autos bomba que se pusieron allá en Guanajuato se conecta justamente con lo que aconteció, este lanzamiento de granadas un 15 de septiembre allá en Morelia, Michoacán, y que causó también la muerte de muchas personas y muchos civiles, ¿verdad? Que no solamente este pleito, como nos quiere hacer creer el gobierno, es solamente entre bandas del crimen organizado. Esto no es cierto. Pactar con el crimen organizado es como pactar con el cáncer. Es lo mismo, ¿verdad? No se puede pactar con la enfermedad, no se le puede regalar abrazos al cáncer, tampoco al crimen organizado, porque es un cáncer social. Finalmente te termina matando y te termina ahorcando. Hoy lo estamos viendo, lo que sucede en Sinaloa, justamente es eso. Lo que está sucediendo en Guanajuato es eso, lo que está sucediendo en Chiapas es justamente eso. Y lo que sucedió en Guanajuato, le gusta o no a la vicepresidenta Claudia Sheinbaum, fue un acto terrorista. La definición en los códigos, en la mayoría de los códigos penales internacionales, definen al terrorismo como un acto violento en contra de civiles que pretende causar terror, ya sea con fines para imponer una ideología, una religión, o también con fines económicos. El terrorismo no solamente tiene que ver, ¿verdad?, con el fin puramente ideológico o religioso, también tiene que ver con los fines económicos. No es la motivación lo que a alguien lo vuelve terrorista, sino es el acto en sí mismo. No tiene que ver la ideología, ¿verdad? Porque es muy difícil saber quién delinque y quién comete un acto terrorista, si lo hace verdaderamente por pura ideología, si lo hace presionado o si lo hace porque le pagaron. Y entonces no sería clasificado como un acto terrorista, ¿verdad? Sino es todo lo contrario. Es decir, se comete el acto de terrorismo porque justamente una de las situaciones es crear terror en la población civil, violando los derechos humanos de tal forma, ¿verdad?, que se cause espanto, terror, horror, pánico en la población que sufre ese acto terrible de violencia. Eso es el terrorismo, ¿verdad? No la definición que nos dijo el secretario de Seguridad Pública Ciudadana, que es un acto, ¿verdad?, cometido para lograr un fin ideológico o religioso. Esto no es cierto, ¿verdad? Porque también los narcos han creado terror en este país por las terribles muertes o la terrible forma en la que han matado y torturado a sus enemigos y a la población civil. Lo de las bombas en Guanajuato es un ejemplo de ello. Han causado terror y miedo, pánico en la población, estos grupos del crimen organizado en México, porque no solamente se dedican al tráfico de drogas, de sustancias ilícitas, sino también es un gran repertorio. El crimen organizado es toda una estructura, ¿verdad? No quiero meter ahora en la clasificación y lo que es el crimen organizado, ¿verdad? Como le hizo la vicepresidenta, ¿verdad? Queriéndonos dar a los abogados, queriéndonos dar clases de derecho y definiendo los tipos penales, que es algo totalmente incongruente, ¿verdad? Están los tipos penales en los códigos, están definido qué es un acto terrorista, desde los instrumentos internacionales hasta los códigos penales locales, ¿verdad? Y federales que lo definen ampliamente. Aquí el problema no es ese. Aquí el problema es que muchos dirán, los grupos
de delincuencia organizada en México están copiando la forma de actuar de los grupos terroristas del Medio Oriente. Más bien, no están copiando la forma de actuar. Y miren, le voy a ir dejando aquí los links acá abajo, es bien importante que usted vea. Primero le voy a dejar 3 links súper importantes. El narcotráfico y los grupos terroristas y extremistas fundamentalistas islámicos y el narcotráfico latinoamericano, incluyendo a los cárteles mexicanos y a los cárteles colombianos, han estado unidos desde hace muchos años por conveniencias económicas. Finalmente lo que mueve a muchos es la economía y a veces la ideología o la religión es solamente un disfraz, ¿verdad? Y esto está plenamente documentado en estas 3 ligas de la Deutsche Welle de Alemania, la televisión pública de Alemania, en una amplia investigación que realizó esa televisora a través de un operativo que se llevó a finales del año 2000, que no llegó a buen término, que se llamaba Cassandra. Este operativo, encabezado por más de 36 agencias internacionales de seguridad en el mundo, encabezadas desde luego por la CIA y la DEA en los Estados Unidos, que no son unos angelitos ni los santificó, ¿verdad? Pero que fueron los encargados de realizar estos vínculos con Hezbollah, que es un partido, Hezbollah es un partido, el Hezbollah, como le dicen, oficial en Líbano, es el partido extremista de los musulmanes chiitas, ¿verdad? Que son los más extremistas, ¿verdad? Que encasillarlos a todos, ¿verdad? Allá en el Medio Oriente, y que tantos problemas ha causado. De ahí se ha dividido ISIS, ¿verdad? Que es el Estado Islámico, que también ha causado muchos problemas y muchos actos terroristas, ¿verdad? En el mundo. Sin embargo, el Líbano es un partido legal, es un partido que controla buena parte de ese país y que controla y está subsidiado a la vez por Irán, y desde luego Irán está subsidiado a la vez por Rusia, que mandan fondos económicos para desestabilizar la región y a su vez también poder desestabilizar a Occidente, ¿verdad? Lo que está sucediendo también en Israel, en la Franja de Gaza, es un síntoma de ellos mismos. Regreso al punto, esta unión histórica, usted se va a dar cuenta en estos videos, que tiene justamente Hezbollah con el lavado de dinero y los narcotraficantes colombianos y latinoamericanos. Uno de los países que más vinculado está al narcotráfico en América Latina a través de su corrupto gobierno es el de Nicolás Maduro y el de Hugo Chávez, ¿verdad? Inclusive, pues tuvieron por ahí imagínese usted, el vicepresidente, es decir, el que funge como primer ministro o ministro del Interior, ¿verdad? En Colombia, Tarek El Aissami. Sus padres eran iraníes y él estuvo vinculado justamente con Irán, y apoyan realmente a estos grupos subversivos y terroristas en el mundo. A través de ellos, los cárteles colombianos que operan impunemente en Venezuela se han logrado unir justamente a estos grupos extremistas musulmanes radicales. En México están en Chiapas desde principios de los 80s, ¿verdad? Musulmanes que de una u otra manera son españoles, sí, pero que estaban ligados justamente a los chiitas de Medio Oriente, estos grupos extremistas, y que justamente indígenas radicales que primero fueron expulsados de San Juan Chamula, ¿verdad? Y que se convirtieron por ser evangélicos, aparentemente, y que han sido encarcelados, ¿verdad? Por situaciones del crimen organizado, ahora dirigen grupos musulmanes extremistas en Chiapas. Tienen la mezquita más grande del país ahí en San Cristóbal de las Casas. Todo esto ha sido un caldo de cultivo y han unido fuerzas, grupos, ¿verdad? Mexicanos del narcotráfico con grupos extremistas islámicos terroristas. El terrorismo en México y los narcotraficantes han estado unidos desde hace mucho tiempo. Hace algunos años tuve justamente una discusión de tipo académica, ¿verdad? Si existía la posibilidad, asistimos a una conferencia sobre narcotráfico, crimen organizado y terrorismo, ¿verdad? Y cómo se estaban adaptando los tipos penales a los requerimientos, ¿verdad? De los Estados Unidos para tipificar estos delitos, ¿verdad? Como muy graves, y poder dejar a los inculpados si son derechos fundamentales, violando justamente el Estatuto de Roma, ¿verdad? Había una discusión que llegó a un punto en el que se generó la pregunta: ¿podrían los grupos de narcotraficantes mexicanos o latinoamericanos poderse unir a los grupos
extremistas, y la respuesta fue no, porque sus fines son muy diferentes, unos persiguen fines ideológicos y los otros puramente económicos. Fíjense que cuando generamos esta pregunta, ya estaba la investigación, no la sabíamos, ¿verdad? Pero comenzaba justamente este operativo Cassandra para vincular o para tratar de desenmarañar los fondos mediante los cuales recibía Hezbollah el dinero. Hezbollah recibía armas y a cambio se le pagaba con cocaína y viceversa, se traficaba con cocaína de América hacia Medio Oriente a cambio de armas y no solamente eso, se comenzó a traficar con estrategias. Hoy lo estamos viviendo en México, hoy hay una estrategia, ¿verdad?, vinculada justamente a ello, ¿verdad? Y se dejan ver que pues algunos grupos no son beligerantes, sino algunos grupos extremistas, ¿verdad?, de musulmanes, ¿verdad?, están dejando sentir su huella hoy en México con estos autos bomba, como si estuviésemos en Líbano en la época de los 80s. Si se da cuenta, la violencia ha aumentado de sobremanera. Esta cabeza de este alcalde allá en Guerrero, ¿verdad?, que de una manera atroz dejó sobre su camioneta, pues eso denota. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué dejan una cabeza de un presidente municipal o de un expresidente municipal, ¿verdad? O de un futuro presidente municipal, perdón, porque todavía no había tomado posesión, sobre la cabina de su automóvil? ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué no simplemente se le pegó un balazo? ¿Por qué tengo que haber cortado la cabeza, ¿verdad? Y pues, porque quieren mandar una señal. Porque el crimen organizado está mandando una señal a sus enemigos, pero le está mandando también a usted y a mí como ciudadanos una señal. Cuidado, no te metas conmigo. Y eso, porque mira lo que soy capaz de hacer. Eso es causar miedo. Pero si usted ve una cabeza, ¿verdad?, de un ser humano sobre una camioneta, ¿qué le produce? Pues produce horror, produce terror. Eso es un acto terrorista también y está clasificado plenamente. No lo estoy invitando yo, ¿verdad? Está inclusive en los instrumentos internacionales y usted lo puede constatar. Le voy poniendo aquí las ligas. También hay varios artículos, uno de Infobae, otro más de la Deutsche Welle de Alemania, algunos del Washington Post, del New York Post y de varios otros periódicos del país, ¿verdad? Que en la época de finales de los 90, principios de los 2000, otros al final del primer decenio de este siglo XXI, ¿verdad? También con detenimiento estos artículos muy estudiados, como Anabel Hernández, como otros grandes periodistas, han aumentado estos vínculos del narcotráfico mexicano, latinoamericano, con los grupos terroristas de Medio Oriente. Hoy se dejan sentir su huella, desafortunadamente. En México hoy sentimos esta presencia de manera tácita de estos grupos terroristas porque ha habido colaboración. Y aquí viene el punto central y medular. Está ya el juicio del Mayo Zambada allá en Nueva York, muy fuerte, y van a salir cosas, bueno, que va a afectar a muchos políticos. Es indudable, innegable hoy en día los vínculos que tiene el gobierno, el partido Morena, el pasado gobierno y con el crimen organizado. No podemos negarlo. Hoy es una realidad en este país. Lo más triste es que, como en Venezuela, los vínculos que ha tenido Venezuela con Hezbollah, ¿verdad?, y el apapacho de los Estados Unidos, porque también tienen mucha culpa a Nicolás Maduro, porque les ha convenido mantenerlo en el poder, porque les ha vendido petróleo barato, ¿verdad? Entonces, también hay mucha culpa a los Estados Unidos de tolerar este tipo de situaciones, porque acuérdense que los Estados Unidos dicen, no tienen amigos, tienen intereses, y así ha actuado de esta manera, porque a todo el mundo le vale el pueblo venezolano, a los rusos les vale el pueblo venezolano, a los, ya ven que Maduro estuvo allá con los BRICS, ahora a los norteamericanos le vale el pueblo venezolano y a todo el mundo no le importa un cacahuate lo que le sucede. Lo que pasa es que cuidan sus intereses y es ahí donde los mexicanos debemos de ser lo suficientemente inteligentes como ciudadanos, más allá de lo que piense usted, si es morenista, si no es morenista, si es turista, vamos a darnos de esto. La realidad es que hoy tenemos un partido político, la realidad es que hoy tenemos un gobierno y tuvimos un gobierno que ha estado financiado por los cárteles de la droga mexicanos. Y, miren lo más importante, no cabría la menor duda de que Morena, escuche usted muy bien, de que Morena, y le voy a poner los links acá abajo para que usted lo verifique, de que Morena, el partido Morena, este gobierno actual, el de la vicepresidenta Claudia Sheinbaum, el del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no solo han sido financiados sus campañas políticas por los grupos del narcotráfico en México, del crimen organizado, sino también ese dinero ha venido de los grupos terroristas de Medio Oriente, como Hezbollah, bueno, ISIS prácticamente está acabado, pero sobre todo Hezbollah, de Irán y de Rusia, que están intentando debilitar.
si el Mayo Zambada logra confesar o confiesa todos estos vínculos y que ellos también han recibido dinero de los terroristas, ¿verdad? Y que a su vez ese dinero ha ido a pagar a campañas políticas, ¿sabe de qué tamaño sería el escándalo en México? Vamos a ver qué pasa. Pero ahí está. Ahí están. Y le voy a poner, le dejo aquí, véalo, le dejo aquí los links. Es importante que usted verifique esto, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? México y Morena no solamente ha sido financiado, se lo vuelvo a repetir, por los grupos del crimen organizado, de los cárteles mexicanos, sino también ese dinero, de manera indirecta, proviene también de los grupos terroristas del Medio Oriente. ¿Verdad? Mucha gente me dirá, es un exagerado. No, no es cierto. Están ahí. Vea usted y vea la relación que ha tenido históricamente el dictador Nicolás Maduro y Hugo Chávez con Irán y con Hezbollah y con ahora con Hamas, ¿verdad? Entonces, pues vamos a esperar y tristemente hoy estamos viendo como el modus operandi de estos grupos del crimen organizado cada vez más se parecen a los grupos terroristas del Medio Oriente. Cada vez más. Aunque diga la vicepresidenta Claudia Sheinbaum que no es un acto terrorista, están actuando de la misma manera porque han tenido cooperación histórica. Ahí se los dejo. Verifico. Y bueno, ahora le vamos a hablar a usted. Vamos a cambiar totalmente de tema. Siempre les hacemos semanalmente una recomendación musical. Y ustedes seguramente ya de fondo están escuchando esto. Y esta es una obra maravillosa de un gran compositor que creo que no ha sido valorado suficientemente. ¿A quién me refiero? A uno de los grandes músicos de la historia del mundo. Y me refiero a Antonio Lucio Vivaldi, este gran músico de origen italiano. Bueno, en esa época Italia no era lo que es hoy, pero que nació allá en Venecia, un sacerdote católico, hijo también de un gran músico encargado de la capellanía de allá, de esta ciudad, porque era una ciudad de Venecia, era una ciudad-estado, ¿verdad? Y que pues tuvo una gran educación musical desde pequeño. Fíjese usted nada más, increíble. Vivaldi aprendió a tocar su primer instrumento entre los 3 y los 5 años de edad, igual que Mozart. Ha sido uno de los compositores más prolíficos de música en la historia de la humanidad. Su música es bellísima. Pues, su obra más icónica es la que está sonando de fondo. A mí en particular, esta me gusta mucho. Hay dos, ¿verdad? Son gustos, ¿verdad? Únicamente. Hay dos grandes melodías, dos grandes conciertos que me gustan de él. Uno es el concierto para mandolina, que después se instituyó también para guitarra, ya de manera más moderna, es una adaptación para guitarra, ¿verdad? Porque acuérdense que la guitarra hasta hace muy poco no era considerado un instrumento clásico, sino fue Rodrigo, ¿verdad? El compositor de este otro hermoso concierto que después lo voy a hablar con calma, que es el concierto andaluz y el concierto aranjuez. Hizo la guitarra de 10 cuerdas, que a raíz de eso ya la guitarra se comenzó a considerar como un instrumento clásico, pero eso fue apenas en el siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, ¿verdad? Y bueno, Vivaldi, volviendo a Vivaldi, compuso, son mis preferidos, este concierto de mandolina, y esto que está usted escuchando de fondo, que es justamente esta parte de este concierto, ¿verdad? De las 4 estaciones, que es un concierto para violín, realmente, pero que emociona mucho porque es un compositor que tiene además la capacidad, o que tuvo la capacidad profundamente descriptiva. Si usted escucha con detenimiento este concierto, se llaman las 4 estaciones, ¿verdad? Que evoca desde luego la primavera, el verano, el otoño y el invierno, evoca hasta la caída de la nieve, los rayos, el canto de los pájaros, el pasar de un río. Es hermoso, la verdad. Escuchar a Vivaldi es una delicia en todos los sentidos y para todos los sentidos. Hay que cerrar los ojos e imaginar esta música descriptiva tan hermosa de Vivaldi. El concierto de mandolina también es hermoso. El concierto para mandolina tiene muchísimos conciertos. Fue uno de los compositores, o ha sido uno de los compositores más prolíficos en la historia de la humanidad. Desafortunadamente se ha privilegiado durante años a Wolfgang Amadeus Mozart, este austriaco que tiene lo suyo. Es hermoso, ¿verdad? Toda la música que compuso Mozart no la vamos a demeritar. Pero desafortunadamente este otro gran músico italiano o veneciano, como fue Antonio Lucio Vivaldi, no le ha dado el merecimiento que debería de tener. Es muy conocido por esta obra musical, Las 4 estaciones, pero fue muy prolífico. Tiene muchos conciertos para violín, conciertos grosos, conciertos para mandolina, conciertos para flauta. Fíjese que fueron momentos distintos, porque a Mozart ya le tocó una evolución mucho más grande de los instrumentos musicales.
tal vez si Vivaldi hubiese nacido en la época de Mozart, estoy seguro que lo hubiese superado. ¿Por qué? Porque en la época de Vivaldi no se había alcanzado este nivel en los instrumentos. Por ejemplo, no existía el piano, ¿verdad? Existe algo muy parecido, que era dos instrumentos muy parecidos. El clavecín, que después evolucionó en la pianola, pero realmente el clavecín, y fíjense, uno de los pocos que también tienen conciertos para clavecín es Vivaldi. No había esta rama, este repertorio tan grande de instrumentos musicales, eso dificultaba. No existía la tuba francesa, etcétera, para el corno. Por ejemplo, Mozart tiene conciertos para corno, para tuba, para corno francés, etcétera. Esta riqueza de instrumentos que le tocó vivir a Mozart lo hizo también un compositor prolífico. Pero fíjense, Vivaldi, aunque había pues no tantos instrumentos, compuso casi para todos los instrumentos, ¿verdad? Un concierto, y esto es impresionante. Por eso le digo, son épocas distintas. Si a Vivaldi le hubiera tocado vivir en la época, hubiera tenido los instrumentos que hoy tiene, que tuvo Mozart después, bueno, yo creo que sí hubiera podido rebasar, un genio de la música. Le dejo también de fondo esta partecita del concierto para mandolina, hermosa, profundamente hermosa. Disfrútenlo. Si quiere escucharlo en su plataforma musical de su preferencia, puede encontrar un gran repertorio de este gran artista, Antonio Lucho Vivaldi. Y nos escuchamos la otra semana, nos vemos y nos escuchamos la otra semana. Cuídense mucho, esto tiene un lugar maravilloso ahí para comenzar, el bosque de Chapultepec. Me encanta venir aquí a pasear con los perros y a darse por ahí un baño de cosas. Cuídense mucho. Bye.